Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos a la clase de física. A ver. Voy a tomarles la lista, ¿ya? Dice, buenas tardes, ya tomó lista. Voy a tomar. Achi. Amendaño. Presente, Licen. Benavides. Bustamante. Presente, Licen. Cáceres. Calderón. Criollo. Presente. De Jesús. Gualoto. Guerrero. Mora. Navas. Presente. Peñafiel. Andy. Presente. Peñafiel Josué. Presente, Licen. Quintana. Quinatoa. Rubio. Presente, Licen. Sangacha. Presente, Licen. Suntasi. Titán. Varela. Ahora sí, voy con el Betancourt. Cachumba. Presente. Chitán. De la Cruz. 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 Isa. Lema. Yanganate. Morocho. Presente. Mosquera. Pachacama. Pardo. Está justificado. Pérez. Quirós. Quispe William. Quispe Johan. Presente. Quispe Ariel. Presente. Rueda. Presente. Suquillo. Presente. Tufiño. Presente. Vinuesa. Viracocha. Bien, chicos. Guardo esto y empezamos. Listo. Entonces, como ya iniciamos con nuestro estudio del MAS, que es del movimiento armónico simple, este es un movimiento periódico, quiere decir que se va a repetir a intervalos iguales de tiempo. ¿Sí? Entonces, esperen un segundito. Ya. La amplitud, tenemos algunos términos que son muy importantes, los cuales son la amplitud, que es la máxima elongación.
este valor será igual al radio de la circunferencia. Entonces aquí, si estamos hablando en el caso de la circunferencia, es el radio de la circunferencia, ¿sí? Porque aquí nos está describiendo un movimiento armónico simple. Entonces, mire, la elongación, que es la amplitud, será 90 grados. Mire, aquí tenemos un ángulo de 90 grados y será un cuarto del total de la circunferencia. En este caso, el tiempo es igual a 0 y el ángulo es igual a 0 aquí. Si el movimiento viene en este sentido, aquí tenemos 90 grados el ángulo, ¿sí? Que será un cuarto de la circunferencia. Acá tendremos 90 grados más, ¿sí? Que nos suma 180 grados o un medio, ¿no? Tenemos 2 cuartos que nos da un medio. Acá continuamos con el movimiento, tenemos 90 grados más, en total será un cuarto más un cuarto y más un cuarto son 3 cuartos, ¿verdad? Y 90 más 90 son 180 y más 90 270. Entonces, en el movimiento armónico simple, me faltó decirles, la velocidad de oscilación también es un término bastante importante y este es el resultado de proyectar la velocidad lineal del movimiento circular de un cuerpo sobre el diámetro de la circunferencia. Entonces aquí nosotros tenemos el diámetro de la circunferencia, que es la suma de los dos radios, ¿verdad? Entonces desde el punto más extremo de la circunferencia hasta el otro punto tenemos el diámetro y esa es la velocidad de oscilación, la cual tiene un ángulo de 180 grados. En el movimiento armónico simple, la elongación, la velocidad y la aceleración se las expresa en funciones trigonométricas, de las sencillas, ¿no? Y a este se le denomina simple para distinguirlo de un movimiento amortiguado. Entonces, mire, aquí ya tenemos 270 grados y 3 cuartos, ¿sí? En un movimiento armónico simple, 3 cuartos del movimiento de la circunferencia. Y una curva sinusoide es la gráfica del seno de un ángulo, trazada en función del ángulo. Toda onda de esta forma recibe el nombre de senoide o sinusoide. Entonces es la que completa los 360 grados de toda la circunferencia, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 cuartos de la circunferencia donde t, el periodo, es igual a 1 y el ángulo es igual a 360 grados, que es una oscilación completa. Aquí nosotros podemos observar de mejor manera una oscilación completa. Si aquí tenemos una oscilación, sería un cuarto de oscilación, media oscilación, 3 cuartos de oscilación y la oscilación completa. De donde parte el tiempo es igual a 0, que sería en este instante, donde t es igual a 0 y el ángulo es 0 grados. Entonces, empieza la oscilación, ¿sí? Y aquí podemos ver en la gráfica la oscilación. Y aquí ya llega a 180 grados. Hasta aquí es 90 grados, ¿sí? En el cual será un cuarto del periodo, ¿no? El periodo es igual a un cuarto y es 90 grados. Acá tenemos que ya son 180 grados, en donde es un medio, el periodo es un medio. ¿Sí? Y sería 180 grados, entonces aquí tenemos 180 grados. Continúa la oscilación, ¿sí? Aquí tenemos el periodo 3 cuartos, en donde son 270 grados, ¿sí? 90 más 90 más 90, 270. Y la oscilación completa finaliza aquí en donde el periodo es 1 y el ángulo es 360 grados. Y aquí ya tenemos la oscilación completa. Entonces nosotros cuando realizamos la gráfica de una onda, esto es muy importante en muchas áreas de la ingeniería, el estudio de las ondas, como por ejemplo en las telecomunicaciones, en electrónica también. Nosotros estudiamos las ondas en el espectro electromagnético, entonces tienen este comportamiento, es una sinusoide o una senoide, ¿ya? En donde nosotros describimos el periodo, tenemos una amplitud, ¿sí? Que es la elongación máxima,
¿ya? Esta se llama cresta y este se llama valle. Este se llama cresta y este es el valle. Entonces, cuando realiza una oscilación completa, el periodo es igual a 1, ¿sí? Una oscilación completa y son 360 grados. Y lo podemos observar aquí en la circunferencia. O acá ya como una sinusoide. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. No dice. Ok, como tenemos aquí la gráfica sinusoidal y como ya les expliqué, empieza en 0, el periodo igual 0 y 0 grados, la elongación máxima, que es la amplitud, aquí tenemos la elongación máxima, en un periodo t, un cuarto, donde el ángulo es 90 grados, ¿sí? Aquí. Luego tenemos el periodo t1 medio, en esta parte, en el valle, en donde el ángulo es 180 grados. Luego tenemos el periodo 3 cuartos, en donde el ángulo es 270 grados. Y finalmente, cuando cumple toda la oscilación en una oscilación completa, tenemos el periodo igual 1 y 360 grados el ángulo de oscilación. Entonces, como nosotros podemos observar en la gráfica, tenemos una circunferencia, la cual es una oscilación completa, ¿sí? Entonces, esto lo representamos aquí en este plano. En donde aquí es 0, ¿sí? Elongación máxima, amplitud máxima positiva, y aquí es la amplitud máxima negativa, pero igual es la amplitud máxima, ¿sí? Puede ser en la cresta, donde en el cuadrante positivo o en el negativo. Entonces aquí ya nosotros tenemos en la primera porción de la oscilación es el periodo 1/4, 90 grados del ángulo. En la segunda porción de oscilación es el periodo 1 medio y 180 grados, ¿sí? Es la suma de estos dos. En la tercera oscilación, ¿sí? Tenemos periodo 3 cuartos y 270 grados de ángulo, y en la última oscilación, ¿sí? Ya cuando vamos a completar la oscilación, es el periodo 1, 360 grados del ángulo. ¿Y de dónde sale el periodo 1? Sumando 1/4 más 1/4 más 1/4 y más 1/4 nos da 1. ¿Sí? También tenemos el péndulo simple. Este también describe un movimiento armónico simple, el péndulo simple. Entonces tenemos que en una oscilación completa tenemos 360 grados, el periodo es igual a 1 en el péndulo simple. ¿Sí? Entonces el péndulo oscila de esta manera, ¿sí? De izquierda a derecha, en donde en este punto es el punto de equilibrio, o sea, 0, ¿ya? Pero la oscilación que describe este péndulo es la misma, ¿sí? Es la misma que ya la estudiamos. Este es el movimiento armónico simple. La oscilación siempre la graficamos de esta manera. Entonces tenemos la elongación. Es la distancia que separa al movimiento del centro o posición de equilibrio. Es positiva si está a la derecha de su posición de equilibrio y es negativa si está a la izquierda. Su valor a un tiempo t se calcula con la expresión R coseno de omega t. La amplitud es la misma elongación cuyo valor es igual al radio R de la circunferencia. Entonces la amplitud es lo mismo que la elongación. El valor es el radio de la circunferencia y se lo describe con esta expresión. Y es la elongación o amplitud y es igual al radio por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces en la elongación nosotros podemos observar, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la elongación, es esta, es y aquí tenemos el tiempo, ¿sí? Elongación o amplitud versus tiempo. Entonces tenemos aquí elongación máxima, aquí disminuye y aquí alcanza la elongación 0. Luego empieza a aumentar, pero en sentido negativo, ¿sí? Aquí alcanza su máxima elongación la onda y
luego comienza a disminuir hasta llegar a 0. Y así se repite el proceso. Entonces, nosotros tenemos aquí, si vamos a calcular con la elongación igual al radio por el coseno del ángulo, que en este caso es 0, entonces tenemos que, va a ser 0, ¿no? En este caso, la elongación, en este ángulo, en este caso es 0, ¿no? Ahora, ¿quién me dice el coseno de 0? ¿Cuánto es? En ese punto, si usted recuerda funciones trigonométricas, en ese punto el coseno de 0 será 1. Entonces, si yo tengo un ángulo de 0, aquí será 1, ¿sí? 1 por la amplitud, por el radio, perdón, por el radio, eso será la amplitud. Eso será igual al radio, ¿sí? Entonces, el valor de aquí es igual al radio. Luego vamos a ir calculando con el periodo 1/4 y 90 grados, ¿sí? De ángulo. Entonces aquí nosotros vamos a calcular con 90 grados, que sería R por el coseno de 2pi dividido para el periodo, ¿sí? Por el periodo dividido para 4, que es 1/4, ¿no? El periodo es 1/4. Y bueno, aquí en cambio, el coseno de 90 grados nos da 0, ¿sí? Entonces aquí nos da 1, nos da el mismo radio, porque el coseno de 0 grados es 1. Acá en cambio, como el coseno de 90 grados es 0, cualquier cosa que tengamos aquí igual nos va a dar 0, entonces en este caso será 0. Cuando tenemos 180 grados será menos el radio, si se da cuenta, porque estamos en la parte, en el cuadrante negativo, entonces será menos el radio porque el coseno de 180 grados nos da menos 1. Y acá se repite, el coseno de 270 grados nos da 0, ¿sí? Entonces tenemos 0 en este punto, en el punto, en donde, en este, ¿sí? Y luego el coseno de 360 grados nos da 1 y por eso es el radio. ¿Sí recuerdan las funciones trigonométricas? Chicos. Hello. ¿Sí recuerdan las funciones trigonométricas? Bueno, si no recuerdan, tienen que ir a repasar, a practicar, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? Los valores para la elongación, ¿sí? Para los siguientes valores de t, en donde el ángulo es 0, ¿sí? En este caso vamos a ver en radianes, donde tenemos 0, es el radio, ¿sí? El mismo radio positivo, el valor del radio, en donde tenemos el periodo, que es 1/4, ¿sí? Sería 0, ¿sí? Porque el coseno de 90 grados es 0, en donde es pi medios, que es 180 grados, donde el coseno es de 180 grados es menos 1, multiplicado por lo que tenemos acá nos da negativo, entonces el radio es negativo. Todo lo que tenemos aquí le multiplicamos, o sea, digamos que tenemos 5. 5 por menos 1 me da menos 5 y esa sería la elongación acá. Y cuando tenemos el periodo, 1/3, ¿sí? Será 0. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos 270 grados, donde es 3/4 del periodo, ¿sí? Y tenemos 0. Y multiplicado por todo lo que tenemos aquí, me va a dar 0, porque estamos en estos puntos. Donde es 0, estamos en estos puntos. Donde es 1, ¿sí? Estamos en este punto. Donde es menos 1, estoy en este punto de acá. Aquí tengo 0, en 270 grados tengo 0 y estoy en este punto. Ahora, cuando estoy ya completando la oscilación y tengo 360 grados, el coseno de 360 grados es 1 y en este punto voy a tener, si es que mi radio es de 10 centímetros, por ejemplo, tengo 10 centímetros positivo, ¿sí? Entonces, así, de esa manera oscila una onda, ¿sí? Así es el comportamiento de la amplitud de la onda. Ahora, la velocidad oscilante. La velocidad de oscilación es el resultado de cuando nosotros proyectamos la velocidad lineal.
del movimiento circular de un cuerpo sobre el diámetro de la circunferencia. Su valor a un tiempo t lo calculamos con la siguiente expresión, que es la velocidad lineal, que es, final sería la velocidad lineal por el seno del ángulo θ. Y como la velocidad lineal es omega, es la velocidad angular, omega por el radio, y este es el desplazamiento angular, es igual a la velocidad angular por el tiempo, se tiene que la velocidad lineal es menos la velocidad angular por el radio, por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y la velocidad oscilante será positiva si el móvil se va a la derecha y negativa si es que el móvil o la partícula se dirige hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer el análisis de la velocidad oscilante. Ya tenemos esto, nosotros ya lo vimos, ya sabemos cómo se realiza el análisis de esta velocidad oscilante. De la elongación, ahora vamos a la velocidad oscilante. Entonces, en el punto T sub 0, donde tenemos 0 grados, entonces el seno de 0, ¿cuánto es? ¿Sí? Será 0, ¿sí? El coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 me da 0. Entonces, la velocidad es, la onda que describe la velocidad es en el sentido contrario, es diferente, ¿sí? Entonces va a iniciar de aquí y toma esta forma senoidal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el periodo de un cuarto, ¿sí? 90 grados, ¿sí? Tenemos que ¿qué tenemos? Será menos 1. El seno de 90 grados es menos 1. ¿Sí? El seno de 0 grados es 0, el seno de 90 grados es menos 1, y ese menos 1 multiplicado por la velocidad angular y por el radio nos da menos la velocidad angular por el radio. ¿Sí? Luego, cuando nosotros estamos en este punto de aquí, el seno de 180 grados es un valor positivo y es 1, entonces multiplicado, es menos 1, perdón, multiplicado por menos la velocidad angular por el radio, nos da ¿cuánto? Lo mismo, ¿no? Pero en el sentido positivo. Entonces usted puede observar, si usted ingresa acá 270 grados, y en 360 grados, en 270 grados tenemos el valor positivo de la velocidad angular, y en 360 grados, donde la oscilación es completa, tenemos 0. ¿Bien? Aquí. Entonces, aquí tenemos la tablita para la velocidad oscilante. Para 0 tenemos 0, para el periodo por un cuarto, que sería un cuarto, t cuartos, es menos la velocidad angular por el radio, ¿ya? Para t medios tenemos que 0, para t tercios tenemos que es la velocidad angular por el radio, pero positiva, y para t, cuando cumple toda la oscilación, tenemos que es 0, ¿sí? Entonces, mire, va oscilando de esta manera. Y tenemos por último la aceleración de oscilación, y esta aceleración de la partícula oscilante tiene un valor igual a la proyección sobre el diámetro de la aceleración radial, AR, del movimiento circular uniforme de un objeto. Su valor a un tiempo t se calcula con la siguiente expresión, que es la aceleración igual a la aceleración menos la aceleración angular por el radio y por el coseno del ángulo. Como la aceleración angular por el radio, esto es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, y el desplazamiento es igual a la velocidad angular por el tiempo, se tiene la siguiente expresión, que la aceleración angular es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el radio y por el coseno de omega t, que es la velocidad angular por el tiempo. El signo de la aceleración de un móvil oscilante es negativo porque su sentido siempre es contrario al sentido del movimiento. Entonces ahí nosotros tenemos el signo de la aceleración oscilante. Y la gráfica de la aceleración oscilante es la siguiente.
Entonces, en el T sub 0 tenemos que es negativa, ¿sí? En el periodo T cuartos es 0, en T medios es positiva, ¿sí? La aceleración angular. En T tercios es 0 y en T, cuando cumple la oscilación completa, es negativa. Si podemos observar aquí, mira, es negativa, aquí 0, aquí en T medios es positiva, aquí tenemos en T tercios es 0 y acá en T es negativa, ¿sí? Cuando cumple toda la oscilación. Ahora vamos a ver el video. Sí, ya les comparto. De elongación, velocidad y aceleración, que ya acabamos de ver. Y usted tiene que contestar esto en su casa, ¿sí? Cuando realice las actividades de la plataforma, ¿ya? En la parte izquierda tenemos Ay, ay, ay. Tengo que cargar. Sí, un segundo. la relación de la elongación, la relación para la velocidad y para la aceleración. Y en la parte derecha, la definición de cada uno de los términos de estas relaciones matemáticas. Las funciones armónicas, recuerden que son seno y coseno, son funciones periódicas que se repiten en el tiempo. Los ejemplos más utilizados en movimiento armónico simple son el péndulo y el sistema masa-resorte. En la parte derecha hemos dibujado en una misma gráfica la elongación en color azul, la velocidad en color rojo y la aceleración en color verde. El periodo del péndulo es el tiempo que tarda en iniciar el movimiento desde el punto M hasta regresar al punto M. No sé cómo contarle.